Hola, buenas tardes. Bueno, soy Quirós y en este vídeo quería hablaros y seguir hablando un poco de cómo se ha ido conformando y afianzando el liderazgo de Keir Starmer al frente del Partido Laborista y de cómo está desarrollando, un poco por encima, tampoco vamos a poder profundizar mucho, si acaso en otros vídeos, desarrollando su política tanto interna dentro del partido como de cara al exterior, a la sociedad británica. Bien, ya en el discurso que Starmer pronunció en la conferencia de septiembre, el discurso que clausuraba la conferencia, ya puso, digamos, las bases de sus objetivos políticos. Su programa, el programa de gobierno que presentará en su momento, será un programa mucho más centrado que el que había presentado Corbyn, mucho más pegado a la realidad de los votantes, de las necesidades de los votantes, de los posibles o futuros votantes laboristas, en parte para volver a coger a los que perdieron y para intentar captar nuevos votantes, porque les hace muchísima falta. Entonces es un programa netamente socialdemócrata, con énfasis por supuesto en la sanidad pública, en la educación, en los servicios sociales, por supuesto en la violencia de género también, pero como digo, más centrado y más realista en todos los aspectos. Starmer, hay quien dice que podría ser un nuevo Kinnock, un nuevo John Smith, es decir, un personaje de transición que preparara el terreno a un futuro primer ministro, un futuro, digamos, Tony Blair. Yo no lo creo. Yo creo que Starmer está decidido, que tiene capacidad y que tiene liderazgo suficiente como para no ser un hombre de transición, sino cuando haya unas elecciones y las cosas van medianamente bien, poder asumir el cargo de primer ministro. No me cabe ninguna duda, conociendo un poco al personaje, de que sería un primer ministro, por supuesto cometería errores, como cometemos todos, naturalmente, pero sí sería un primer ministro capaz, inteligente, con buena conexión con el público, aunque a veces no lo parezca, pero yo creo que es un hombre con empatía y que tiene conexión y que la va a tener más a medida que le vayan conociendo mejor, todos vayamos. Creo que hay algo en él que va a conectar con la gente y que en absoluto va a ser un personaje de transición, aunque estas cosas, pues como todas, el tiempo nos las irá diciendo. Lo cierto es que dentro del partido hay un grupo que se hacen llamar Socialist Campaign Group, y hay otro grupo que se llama Momentum, que eran los principales soportes de Jeremy Corbyn, que bueno, ahí siguen, vienen a significar ahora pues un 25 o un 30% de lo que es la militancia del partido. Bueno, no digo que Starmer les haya convencido, jamás los va a convencer, no hay nada que hacer en ese sentido, pero sí por lo menos los ha puesto en su sitio y ha sido capaz de tirar adelante con este nuevo liderazgo. Hay que decir también que en estos grupos, no todos, pero hay parte de gente, militantes de estos grupos de la izquierda dura, que yo creo que utilizan al partido como cobertura, porque claro, fuera del partido no tendrían absolutamente ninguna relevancia y el partido les sirve como, pues eso, como escaparate para hacerse notar de alguna manera. Si no, creo que en la sociedad británica la verdad es que tendrían muy poca, por decir nula relevancia. Bueno, dicho esto, Starmer, como digo, es un hombre competente. Creo que tiene las ideas claras, pero también tiene que superar algunos obstáculos. Hay uno en particular que se puso de manifiesto en esta última conferencia de septiembre y se tradujo en la siguiente cuestión. Se presentó una moción, y ya sabéis que las mociones en las conferencias o los congresos de los partidos, si bien en este caso la dirección dijo que no lo había promovido, que no había promovido esa moción, pero ya sabéis que cuando estas cosas ocurren, si la dirección no la promueve, sí que hace la vista gorda para que la moción pues siga adelante y se ponga a votación. Eso está claro. Y bueno, es como tirar una piedra al estanque y ver a ver cómo van las ondas, ¿no? Bueno, en este caso se puso a votación una moción sobre el cambio del sistema electoral.
que ahora mismo perjudica mucho al Partido Laborista y a los partidos minoritarios, ya no hablo de los liberaldemócratas o los verdes. Bueno, entonces esta moción pedía que se cambiara el sistema electoral por un sistema de representación proporcional. Si acaso no un sistema puro, pero sí podría ser un sistema corregido, por ejemplo, como el que hay en Escocia. En Escocia se elige a los diputados del Parlamento regional con un sistema mixto, mayoritario y proporcional. Un cierto número en el mayoritario y un cierto número en el proporcional. Bueno, algo que hiciera menos cruel esto del first past the post, o sea, el que gana por un solo voto se lo lleva todo, ¿no? Bueno, se puso a votación y resultó que quien más se opuso a este nuevo sistema fue la izquierda dura por un lado y los sindicatos por otro, las unions. Las unions, aunque ya no influyen tanto en la hora de la elección del líder, que como decíamos ayer es un hombre un voto, una mujer un voto, sí que tienen voto en lo que son cuando se ponen a votación las mociones que se presentan en las conferencias. En este caso, las unions votaron en contra, argumentando que claro, que si un gobierno laborista que no tenga mayoría absoluta, a ver cómo van a negociar con las unions, que entonces no les darán todo lo que las unions exijan al gobierno, que tendrán otros socios que pondrán condiciones a esas exigencias de los sindicatos. En fin, el caso es que el 90% de los representantes sindicales votaron en contra de la moción, pero el 80% de la militancia votó a favor. Lo que quiere decir que hay un ambiente muy favorable a que eso se revise de alguna manera, pero que habrá que convencer a los sindicatos de que es francamente difícil que los laboristas gobiernen, por lo menos en un futuro a medio plazo, a menos que se cambie el sistema electoral. Desde luego, con el actual sistema electoral es prácticamente imposible que los laboristas obtengan los escaños que necesitan para gobernar con mayoría absoluta como la que tienen ahora los Tories. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, y me parece factor fundamental, es Escocia. Es decir, en tiempos del liderazgo de Blair y Brown, Escocia aportaba hasta 41 diputados, una barbaridad. Ahora mismo el Partido Laborista tiene en Escocia un diputado. Entonces, claro, es imposible que no salen los números. ¿Qué ha pasado en Escocia? Pues ha pasado que con un gobierno tan largo de los Tories desde 2010 hasta ahora, y el desgaste, la austeridad, en todos los problemas que ha habido en el trato a Escocia, los escoceses se quejan de que siempre se les margina y tal. Bueno, todo esto, los escoceses han ido paulatinamente votando cada vez más al SNP, al Partido Nacionalista Escocés, que es el que lleva ya bastantes años en el gobierno, ¿no? Entonces, claro, es un partido de tinte socialdemócrata, de centro izquierda, y la gente pues está razonablemente satisfecha con la forma en que están gobernando, incluida la gestión de la COVID ahora mismo. Y claro, esto para los laboristas es un muro muy difícil de superar. Bien, en cuanto, volviendo a Starmer, al principio ya es cierto que le ha costado darse a conocer entre el público. Ahora mismo encabeza las encuestas y también las encabeza como líder de futuro, como posible buen primer ministro. En el Parlamento es un hombre muy educado, no es de estos que gritan y en fin, levantan el puño, no, es un tipo tranquilo, pero en el Parlamento en los últimos meses ya cada vez más en las preguntas de los miércoles se come a Johnson, literalmente se come a Johnson, porque claro, antes Johnson salía siempre con el rollo de que si el Brexit, que si las vacunas. Bueno, se ha demostrado que todo esto lo del Brexit es una catástrofe, cada vez hablan menos del tema porque es un desastre, y lo de las vacunas, pues bueno, ha estado bien y está bien, pero resulta que los países europeos les han superado en este tema de las vacunas. Bueno, sí, superado, francamente. Por ejemplo, España tiene más gente vacunada que ellos, aunque ahora están haciéndolo también, vacunando a muy buen ritmo.
Entonces, Starmer ha ido cada vez afianzándose más como líder en el Parlamento, y eso es muy importante porque ahora es cuando ya tiene más visibilidad ante el público y la gente dice, caramba, pues este hombre parece que es un tipo serio y que en fin, que no es un charlatán ni un demagogo, porque claro, uno ya te conformas, es decir, dices, no es un charlatán, no es un demagogo, se lee los papeles, es un tío serio. Si además sabe conectar con el público y tiene empatía y liderazgo para hacerlo, pues francamente, vamos a por él, ¿no? O a por ella, a quien sea, ¿no? El líder o la líder. Pues es que con todo lo que vemos, yo me conformaría, estaría, bueno, pues tranquila y satisfecha si el Partido Conservador volviera a su ser, es decir, volviera a ser un partido de derechas, de centro derecha o derechas, pero no con una tropa de charlatanes al frente que hacen, pues que son unos demagogos, no charlatanes. Y lo mismo diría de la extrema izquierda corbynista, porque no están en el gobierno, por lo tanto han hecho menos daño, evidentemente, pero desde luego si lo estuvieran, me imagino que el grado de demagogia y de charlatanería, pues temo que sería muy parecido. O sea que ya se agradece un liderazgo moderado, que verdaderamente intente trabajar por el bien común, no pensar antes en esto que dicen party before country, pues no, poner al país delante del partido y no al revés, o a los intereses personales. En el caso de Johnson, a Johnson le importa a Johnson y lo demás, pues bueno, le importa en función de que favorezca o no sus propios intereses, ¿no? Bien, Starmer ha hecho otra cosa en el último mes, que ha sido remodelar su gabinete en la sombra. Le ha dado un giro bastante importante y se ha rodeado de gente, yo diría, bastante capaz, gente nueva con proyección dentro del partido y de cara a la sociedad, por supuesto, que es lo más importante, y también gente con experiencia, incluso de la época de Blair. Es el caso, por ejemplo, de Yvette Cooper, que va a dar la réplica a la nefasta ministra del Interior, a Priti Patel. O, por ejemplo, Lisa Nandy, que es una joven promesa, ya se presentó al liderazgo con Starmer y la otra, con Bailey. Lisa Nandy va a dar la réplica seguramente a quien es el ministro más capaz y más inteligente del gobierno de Johnson, que es Michael Gove, el escocés Michael Gove. Bueno, como digo, se ha rodeado de gente, una mezcla entre veteranía y juventud y proyección. Está el caso de Wes Sprining, que es un líder dentro del partido y con buena proyección en la sociedad británica. David Lammy, otra muy experta es Emily Thornberry. En fin, hay Rachel Reeves en economía. Se ha rodeado de un grupo de gente que ahora sí está más, tiene un gabinete más a su medida, más centrado y más, no sé cómo decirlo, con más capacidad de conectar y con el que él se siente más a gusto para trabajar, ¿no? Es cierto que la izquierda dura corbynista anda llorando por las esquinas. Es que no nos ha ofrecido nada. No es cierto. Starmer les ofreció 2 puestos en ese gabinete, a John McDonnell y a Diane Abbott. Los 2 lo rechazaron y luego pues andan por ahí quejándose diciendo que tal, pero no es en absoluto así. Bueno, hay otra cosa que es muy interesante y que Starmer, así un poco de refilón y sin ser muy explícito, porque dentro del partido es un tema muy delicado, ha insinuado, es el famoso voto táctico. Es decir, tal como están las cosas, las elecciones pues pueden tardar pues 2-3 años, no sabemos con qué liderazgo dentro del Partido Conservador, si Johnson va o no va a aguantar, aunque el aspecto que tiene es de que no va a aguantar y va a ser sustituido. Pero el voto táctico es algo que ya funcionó en época de Tony Blair, cuando ganó Tony Blair sus primeras elecciones. Es decir, el candidato con más opciones de obtener el escaño en cualquier circunscripción,
pues es el candidato al que apoyan los que no quieren que el gobierno que esté gobernando en ese momento siga al frente del país. En este caso, pues por poner un ejemplo, en una circunscripción donde el parlamentario del Lib Dem, o sea, de los demócratas liberales, tenga más opciones de sacar el escaño, pues y digamos que ese voto, el voto útil, iría hacia ese candidato. Y de esa manera, pues conseguirías que el candidato conservador pues no obtuviera el escaño, ¿no? Entonces Starmer lo ha dicho así un poco, bueno, no retiraríamos nosotros a nuestro candidato, al laborista, pero sí, bueno, daríamos un mensaje de no hacer demasiada campaña en ese distrito, en esa circunscripción determinada, para que el voto útil, la gente sabe de qué va, es decir, ya se ha utilizado otras veces, como he dicho antes. Incluso en las últimas elecciones hubo algo en ese sentido, pero no fue suficiente, entre otras cosas porque Corbyn y su gente no lo fomentó en absoluto, todo lo contrario. Entonces, que esta vez en las próximas elecciones puede que haya no un acuerdo previo con el Partido Demócrata Liberal y los Verdes, pero sí un acuerdo tácito, de manera que se favorezca al candidato con más posibilidades de obtener el escaño en esa determinada circunscripción, que no sea del Partido Conservador. Es una de las maneras de eludir un poco la crueldad de sistema mayoritario que tienen en Gran Bretaña. Hay que decir también que el Partido Laborista, aunque no gobierna el gobierno central desde hace muchos años, sí tiene, por ejemplo, la alcaldía de Londres hace ya bastantes años, con el alcalde con Sadiq Khan, o por ejemplo el Great Manchester, que también lleva bastantes años el alcalde al frente y acaba de ser reelegido. Es decir, no es que no tengan nada de poder, lo tienen, pero claro, es verdaderamente imprescindible para el partido volver a Westminster. Hay un tema también que yo creo que es una decisión estratégica de Starmer. En el último año y el primer año, Brexit año 1, digamos, después del acuerdo de libre comercio y todo el follón que está creando, cada vez hay más gente que votó por la salida, que está arrepentida de haberlo hecho, especialmente pequeños y medianos empresarios que están desesperados. Ahora a partir de enero vienen los chequeos a todo lo que va a entrar en el Reino Unido, con lo que la cosa se va a complicar aún más. Bueno, pues como digo, en la cuestión del Brexit, Starmer ha estado muy callado, se le ha criticado mucho porque no ha querido entrar mucho al trapo de los problemas que está causando. Algún miembro de su gabinete sí, por ejemplo Emily Thornberry ha hablado con bastante criterio de los problemas que está creando, en fin, de vez en cuando, o Hilary Benn, bueno, sí que ha habido cosas, evidentemente, pero no un ataque frontal al gobierno en esta cuestión. Y bueno, ahora sí parece que empieza un poco más, porque ya se están viendo más claramente las consecuencias de este desastre, de esta decisión. Como se suele decir, es el único país que se ha infligido sanciones a sí mismo, es decir, se han pegado un tiro en el pie, claramente, ¿no? Y creo que poco a poco va a empezar a insistir más sobre este tema, pero tampoco creo que le interese políticamente, aunque nos apeteciera, pero creo que no le interesa centrar toda su estrategia de oposición en la cuestión del Brexit. Hay otros temas, está el COVID, los problemas en el sistema sanitario, en los servicios sociales, en fin, hay cantidad de problemas que yo creo que él también quiere poner encima de la mesa sin centrarse del todo en el Brexit. Lo que sí que parece claro es que si llega al gobierno, y más en una alianza con el Partido Demócrata Liberal, que es totalmente europeísta, muy europeísta, y los Verdes, pues claro, necesitará, lógicamente van a tomar medidas para mejorar la situación del país en su relación con la Unión Europea. Ya veremos, y me imagino que irán con prudencia, pero siendo él, como es también un europeísta convencido, eso será así. Pero ya os digo que no creo que vaya a centrar toda su política de oposición exclusivamente, aunque sí que le va a ir dando cada vez más relevancia a la cuestión del Brexit. Y bueno, y nada más, yo creo que ya me despido por hoy.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta. No olvidéis darle a me gusta, que es muy importante. Y suscribiros, que también es muy importante, para la pervivencia del canal. Es importante que os suscribáis y le deis a me gusta. Las dos cosas son gratis. Y también, si es posible, a la campanita de las notificaciones. Así cuando salgo aquí a contar mis historias, pues también os salen a vosotros. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Adiós.